Menio, buenos días. Buenos días, inevitablemente Ciro. el tema de Ayotzinapa, inevitablemente. al que te refieres hoy en tu colaboración en Milenio, y hacíamos un resumen, hacíamos el programa, te lo comentaba ahora antes de entrar al aire. Por un lado, reproches, críticas, algunas duras de los familiares, de los representantes de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa contra el gobierno, como no lo habían hecho en años anteriores. Por otra parte, el presidente López Obrador diciendo ayer que no se trata de decir que fue el Estado, que fue el Ejército, sino de encontrar la verdad, y diciéndole a los familiares de los desaparecidos que, pues como no había querido recibir un informe del Ejército, lo iba a hacer público, lo hizo público, y conocimos en 20 y tantas hojas el informe del gobierno y del ejército sobre lo que se ha investigado en estos años en el caso Ayotzinapa. Incluye una carta del general secretario de la Defensa Nacional. Yo creo que es una carta muy fuerte, muy dura, diciéndole fundamentalmente a quienes lo han señalado al ejército que no hay procesado un elemento, un soldado del ejército mexicano, sea general o sea un soldado raso, por acción en los hechos, sino por supuesto omisión. El documento además lo dice, que gran parte de la información surge de reportes de la DEA, de la tan cuestionada DEA por este gobierno, y de los testigos, ¿cómo se llaman ahora? Colaboradores que fueron, pues quienes, todo indica, mataron a los jóvenes. Y luego, Epigmenio, y con esto concluyo, las tres teorías que da a conocer este informe del gobierno, pues que no parecen alterar en mucho, según yo, y según nosotros, según el equipo que hemos seguido este caso, la narrativa que conocíamos de Ayotzinapa. Mira, tú tienes tu posición, tu punto de vista sobre el tema. Sí, llevo años siguiendo este asunto y voy a seguir. Hago un pase de lista ahora de domingo a jueves en la red. Lo he hecho 8 años y medio. Y lo voy a seguir porque me parece que es un caso que lastima a este país profundamente. Hoy hago una cosa que me perturbó desde el día 1 que escuché la conferencia de prensa de Jesús Murillo Caram, y vi las declaraciones de Tomás Herón con esa bolsa negra en las manos en las márgenes del río San Juan. Me parece que aparecer los restos de un normalista permitió desaparecer a 42. Permitió dar carpetazo al asunto. Hay otros perpetradores en este caso, y son aquellos que se empeñaron en ocultar la verdad para desaparecer de la faz de la tierra a los 43. No habrá informe que satisfaga a los padres, no habrá manera de satisfacer a los padres mientras no se encuentren los restos, no se definan con absoluta precisión los lugares de ejecución, si hubo ejecución, los participantes en la ejecución. Mientras eso no suceda, no habrá paz para estos padres y madres que están buscando a sus hijos. Eso tenemos que entenderlo. Y lo que tenemos que entender es que a 9 años de los hechos, encontrar los restos es extraordinariamente complejo. Y cada vez lo será, si es que eso es posible. Yo escuché en un debate muy ríspido, al borde de una fosa clandestina en una zona de Guerrero extremadamente peligrosa, ante el reclamo indignado de un padre, la respuesta de un integrante de la COBAG que estaba cubierto de barro y estaba saliendo de la fosa, y sobre cuya cabeza ha puesto precio el narco. Los integrantes de la COBAG en Iguala y en es la comisión de la verdad están tasados para el crimen organizado. Y le dijo: señor,
nosotros no desaparecimos a sus hijos, nosotros los estamos buscando. No hay manera, desgraciadamente, mientras no se traiga a Tomás Herón, a quien paradójicamente protege el Estado de Israel, y se hable con él. ¿Y Tomás Herón qué va a decir? Tomás Herón tiene que decir 3 cosas fundamentales. 3. ¿Quién y cómo decidió dar la versión del basurero de Cocula? Ya lo ha dicho. ¿Cómo se hizo cómo se armó? ¿De dónde sacó los restos que presentó? ¿De dónde sacó? Y se tiene que investigar de dónde los sacó, porque ahí de dónde los sacó debería haber más fragmentos. Y luego alguien tiene que explicar del régimen pasado por qué tardaron 12 días en iniciar las operaciones de búsqueda masiva. ¿Por qué tardaron 12 días? ¿Por qué dieron ese tiempo? Hoy sabemos por el informe que hay un grupo de al menos 6 estudiantes separados del resto que no fueron, supuestamente, por lo que se conoce, ejecutados en los primeros días, sino después. Entonces se podía haber salvado al menos a esos, se podía haber actuado y encontrado de inmediato los restos, si no en esos 12 días, en los 30 siguientes y en los otros 30 y en los otros 30. Pero la acción fue tímida, no queriendo encontrar. Eso es lo que a mí me perturba. La verdad histórica, y te lo dije aquí, te dije, estoy esperando que pidas perdón, fue sostenida por muchos líderes de opinión que se convirtieron de hecho en voceros de facto de esta versión, que sirvió a la postre para desaparecer de la faz de la tierra estos jóvenes. Todo yo sostengo que seguirá la búsqueda, y seguirá la investigación, y seguirá el reclamo de justicia, y seguirán las partes chocando, y hoy se entregará el informe sin testar, y entonces se seguirá diciendo, pero faltan los 400 folios, y el ejército dirá, pues aquí hay 22, y la COVAC dirá, aquí hay otros 17. Pero lo que están buscando es saber exactamente quién y cómo. Las hipótesis que se cursan se sostienen por la información. Uno, que los Guerreros Unidos tenían enorme poder en Iguala y controlaban el lugar, y que para controlar el lugar tenían acuerdos con militares del 27 Batallón de Infantería, con policías federales, con agentes del CISEN en activo, con policías municipales y policías estatales, que desplegaron ese día al menos 12 células, casi 400 hombres, y que actuaron en distintos escenarios, y que de esa acción, de ese operativo, de ese despliegue de fuerza, estaba enterado minuto a minuto el C4 de Iguala. La cadena de mando tiene que explorarse para arriba por la inacción y hacia abajo por la acción, por un lado. Y luego la cadena de mando tiene que explorarse por la cobertura, el encubrimiento de los criminales. Se les dio un tiempo precioso para un desaparecedor. Las primeras 76 horas son cruciales para la aparición con vida de una persona. ¿Por qué en la mañana del 27 de septiembre, de hace 9 años exactamente, Enrique Peña Nieto no ordenó que el general secretario Cienfuegos se trasladara a la ciudad de Iguala y encabezara la operación de búsqueda más grande? ¿Por qué no lo hizo? Porque, entre otras cosas, llegó la autoridad de Guerrero y detuvo a una gran cantidad de personas. El sábado... Y recuperó jóvenes estudiantes. Y recuperó jóvenes escondidos. Eso se ocurrió, y también es el Estado pero mexicano. ¿por qué los 43 no los... Pues, vivimos esos días. ¿Por qué sale Peña y dice, ya supérenlo?
No, pero bueno, eso lo Pero dijo pero eso no es inmediato, mucho ¿no? tiempo, No, bueno, mucho pero tiempo ¿por después. qué no, Sí. no Sí, fuimos hubo testigos de reacción una inmediata, gigantesca hubo una operación? reacción inmediata de una parte del Estado mexicano, la de proximidad, vamos a llamarla así, que fue la del gobierno, ni siquiera la del gobierno de Guerrero, la de la Fiscalía. Sí, la Fiscalía. La Fiscalía Y acuérdense de que la Guerrero. discusión era el famoso rango de acción, que era estatal. Por eso después ante la Federación. Lo primero ¿no? que haces es ante eso. 43 jóvenes desaparecidos que se te van a volver una bomba buscaron? política ¿Los buscaron? es poner todo el Estado en función de encontrarlos con vida. Vamos a una pausa, 8:20, volvemos. ¿En qué nos quedamos, Manuel? Bueno, 8:24, tema el Ayotzinapa planteamiento- con Epigmenio Ibarra. El planteamiento sustancial que hace Pigmenio es: faltó una reacción de Estado inmediatamente después del 27 de septiembre de hace 9 años, cuando se conoció en ese momento de la desaparición, no de 43, porque la verdad es que estaban desaparecidos un poco más de estudiantes, y ahí es donde dice, faltó una reacción importante de parte del Estado, ¿no? Los registros, le planteamos, dicen por lo pronto otra cosa. Hubo una recuperación por parte de la Fiscalía en ese momento del Estado de Guerrero de estudiantes, pero bueno, el planteamiento de Pigmenio es ese. Sí, yo creo que Peña Nieto estaba empeñado, tenía que salir a China. Estaba empeñado en acelerar la resolución del caso y no tenía el mando efectivo de las Fuerzas Armadas, ni tenía el interés en el asunto de seguridad. Y quizá no tenía ni la información que Ni sí si- debió haber tenido. Probablemente. Pues sí, porque no tenía el mando efectivo, porque delegó eso y porque no tenía las juntas de seguridad todos los días y entonces no se analizó. Mi gran discusión es ¿por qué Los Pinos? ¿Por qué a Los Pinos no llegó una información puntual? ¿Por qué no hubo nadie con 2 dedos de frente que dijeran esto es una crisis humanitaria mayor, esto va a estallar? De seguridad nacional. De acuerdo. Esto es un asunto y además es un asunto humanitario, hay que buscar esos muchachos. Eso no ocurrió. Porque los van a matar. Y tan no ocurrió que el secretario de Gobernación, que era quien coordinaba las tareas de seguridad, el martes, ¿qué sería? 29, salió a recibir a los alumnos del Politécnico. En eso estaban. Había un conflicto en el Politécnico. Ese era el tema con caliente. escuelas Sí, del claro. Politécnico. No recuerdo exactamente por qué. En eso estaba el gobierno del presidente Peña Nieto. Yo estoy de acuerdo. Y aquí, en este gobierno, desde el día 1, se están buscando. Yo escuché ese debate ríspido al borde de una fosa clandestina en Guerrero, entre un padre justamente indignado, reclamándole a miembros de la COBAJ que estaban metidos en la fosa, siguiendo una pista de un sicario. Y este hombre desesperado le dijo, nosotros no desaparecimos a sus hijos, nosotros los estamos buscando. Tiene razón él y tiene razón el padre. Tiene razón. Escuché al presidente López Obrador, al que uno de los padres le hizo un reclamo brutal, tomar nota, mirarlo y decir, ustedes me acusan de poner un fiscal a modo. Pues sí, es a modo, es a mi modo, porque el otro no estaba resolviendo el caso. Gómez. Sí, No estaba resolviendo el caso. Omar. Omar Gómez Trejo. Omar Gómez Trejo. Omar Gómez Trejo. Entonces aquí hay un hombre en el que confío. Pero reestructurar el caso después de 9 años es muy complejo. La operación de encubrir, primero la inacción y segundo la operación de encubrimiento. Porque cuando yo escucho la descripción del caso, lo primero que viene a mi mente es Bergen-Belsen. El campo de concentración de Bergen-Belsen, mayo de 1945, abril de 1945. Los nazis están apurados. Las fábricas de la muerte, sometidas a bombardeos, algunos campos, están a punto de ser liberados por las tropas aliadas. Y estos desgraciados dicen no podemos dejar sobrevivientes. Entonces empiezan a desplazar en éxodos de la muerte a prisioneros de campos ya amenazados a otros campos. Y en otros campos como Bergen-Belsen deciden una acción. Y les ruego que escuchen. Primero, ametrallen masivamente a todos.
Ya no podemos procesarlos en las cámaras de gas ni pulverizarlos en los hornos crematorios. No hay tiempo. Caben grandes fosas. Ametrallen masivamente. Echen los cadáveres. Rocíenlos con queroseno. Toneladas de queroseno. Hagan grandes piras. Metan maquinaria masiva a triturar los restos. Recojan con palas mecánicas los restos, pónganlos en camiones y suéltenlos en los ríos. El procedimiento es exactamente el mismo. Maten a los jóvenes en el basurero de Cocula. Trituren los restos. Llévenlos, espárzanlos en el río San Juan. La diferencia es que el basurero de Cocula está en línea recta de Iguala, no sé, 20 kilómetros, y está en una altura, y una columna de humo hubiera sido visible en Iguala todo ese día. Segundo, hay teorías que prueban y hechos que establecen que no fueron incinerados en ese lugar y que la incineración de 43 cuerpos hubiera tomado enormes cantidades de leña y hubiera sido una operación mayor. Y triturar los restos hubiera sido aún más complejo. Pero ¿cuál sería el móvil del gobierno de Enrique Peña Nieto para ocultar estos hechos cometidos claramente? Porque los pillaron con los dedos, los pillaron. Es lo estúpido, Ciro. Sí. ¿Por qué no salieron a decir? Fue el narco. ¿Por qué no? ¿Por qué? Como se decía desde el gobierno de Calderón, como se dijo en el gobierno de Peña Nieto y como se sigue diciendo, son los grupos criminales peleándose entre sí. Porque no fue solamente el narco, porque hubieran tenido que explicar que el narco era capaz de desplazar 400 hombres, actuar en las narices del CISEN, actuar a 3 kilómetros del cuartel del 27 Batallón de Infantería, en una zona que ha sido la capital de operaciones desde la Guerra Sucia y contra el narco. ¿De qué te habla esto? De connivencia entre autoridades, y es lo que dice en su carta el presidente López Obrador: cómplices en los 3 órdenes de gobierno. ¿De qué te habla Iguala? ¿De qué te habla la noche del 26 de septiembre? De la pérdida de Guerrero, de la entrega de Guerrero al narco. Perdida al día de hoy, ¿eh? Hoy sigue tan o más perdida que hace 9 años. Hoy sigue en un estado, es un estado que fue entregado, un estado donde se ensayó la guerra sucia, donde el ejército hace 50 años, y donde desde hace años, decenios, 12 años, el narco sentó sus reales. En un estado con una orografía extraordinariamente compleja. Y ahí siguen y parecen más fuertes. Y sí, volverlo a decir, y sé que ha sido un tema de discusión contigo, uno esperaría, yo lo esperaría y lo desearía, lo anhelaría, que al 5º año de este gobierno en algo hubieran cambiado las condiciones de inseguridad, para no entrar al tema de los programas sociales. En algo han cambiado porque se ha reducido el margen y porque no hay más, porque hoy el ejército no está perpetrando masacres. Pero vamos a Ayotzinapa y otra vez la analogía. A mí me llama el Estado no perpetró ninguna masacre en Ayotzinapa, Yo no estoy hablando de esas masacres. El ejército. No estoy hablando de esas masacres. Sí. Ahora, volvamos a Ayotzinapa y a las analogías. Tú dices, ¿por qué taparon esto? Pregunto. Y yo voy a Hannah Arendt. Por la banalidad del mal, porque se siguen órdenes, porque todo el mundo dicen, tápenlo, vámonos, porque nos surge seguir diciendo que este hombre es el salvador de México, el gran reformador. Sí, pero no deja de ser una metáfora. No es una metáfora, es un análisis, porque primero Hannah Arendt lo que hace no es una metáfora, analiza el tuyo. Analiza, los campos de exterminio aplica una categoría filosófica establecida por Hannah Arendt para juzgar cómo operó Eichmann y define la banalidad del mal como una forma de actuar. Y yo sostengo que la banalidad del mal está presente desde la inacción de Peña Nieto hasta la creación de la verdad histórica. Y esa creación enturbia el caso
y permite desaparecer de la faz de la tierra, que es lo que hoy está sucediendo. Y mira dónde estamos hoy. Mira dónde estamos hoy después de escucharte, con el gobierno del presidente López Obrador presentando un documento en el que reconoce que sus principales fuentes de información o sus fuentes de información son la DEA, la tan desacreditada DEA, informes de la DEA, y porque no había control de la seguridad pública, porque muchos testigos importantes fueron asesinados. Bueno, hacemos una pausa, concluimos con este tema de Ayotzinapa. Me gustaría conocer, escuchar, así sea brevemente, el punto de vista de Miriam, porque pues esto es prácticamente el cierre, ¿no? Pues pienso que sí. No creo, no, perdón. Vamos a ver. No, perdón, no es el cierre. Esto continúa, sí, y lo dijo López Obrador, y se va a seguir. No va a continuar toda la vida, va a continuar toda esta administración. Y creo que la próxima. Regresamos con Miriam, si quiere Miriam, ¿sí? Bueno, vamos a pausa, 8:35, volvemos.